Les voy a hablar sobre rehabilitación cardíaca y entonces aquí aparecen de repente dos términos como dos abreviaturas que si no estás en el área de rehabilitación a veces son como y eso con qué se come, ¿no? Y resulta que tenemos que ver que el objetivo de la rehabilitación cardíaca es mejorar calidad de vida, es mejorar pronóstico del paciente. Ya no es solamente, como decíamos nosotros antes, ponga al paciente a caminar, que el paciente camine y eso va a hacer que definitivamente se rehabilite. Pues no, ahora aparece la rehabilitación cardíaca como un pilar, así como tenemos la terapia fundacional, pues aparece como el quinto pilar dentro de la terapia fundacional. Es decir, una terapia fundacional va a funcionar espectacularmente bien. Sin embargo, si le asociamos la rehabilitación cardíaca, pues le vamos a devolver a ese paciente un estilo y una calidad de vida que realmente merece. Y hablamos de 4 fases dentro de la rehabilitación cardíaca y mientras más temprano se inicie, pues mejor pronóstico vamos a tener. Tenemos una fase 1, que es la fase hospitalaria, la fase aguda. El paciente está hospitalizado, el paciente se le acaba de ver con insuficiencia cardíaca, POVIM, y nosotros entre el primer día y el séptimo día ya podemos empezar a rehabilitar a ese paciente, que lo ideal fuera que fuera a través de un equipo multidisciplinario. Y eso se puede empezar con ejercicios de baja a muy baja intensidad. Llámese sencillamente sentarse, ponerse de pie, caminarse en la habitación o lo que siempre hacemos, que caminen los pacientes. Posteriormente empieza la fase 2 y la fase 3, que son fases ambulatorias supervisadas. Y estas fases ya deben ser supervisadas por un equipo de rehabilitación. ¿Por qué? Porque estos ya son pacientes que van a empezar a consumir su volumen pico de oxígeno. Bien, esos son pacientes que ya tenemos que manejar con la frecuencia cardíaca máxima y nosotros tenemos que valorar, dependiendo de qué mes de rehabilitación tiene, manejado entre 65, 70, 80, 85 y 90% de su capacidad máxima de frecuencia cardíaca. Y luego una fase 4, que es una fase vital y que es una de las más difíciles de mantener. Y es esa fase donde nosotros tenemos que hacer que el paciente de por vida se mantenga dentro de la rehabilitación. El paciente debe entender que su pronóstico y su calidad de vida va a mantenerse siempre bien y cada vez mejor si el paciente definitivamente mantiene su rehabilitación ya no supervisada, sino por autocuidado. Y aquí, hablando como la charla anterior, nosotros tenemos también una escala a partir del estudio de GAF que nos ayuda a saber a qué nivel tenemos ese paciente. Si ese paciente es un nivel 1, si es un paciente nivel 2 o nivel 4, ¿para qué? Dependiendo de cómo el paciente tenga la capacidad de levantarse de una silla, de poder balancearse solamente un pie, de tener la resistencia a una caminata continua o de la movilidad de la marcha. Esto nosotros lo podemos evaluar con sencillos test antes de iniciar la rehabilitación y podemos saber exactamente dónde vamos a ubicar al paciente y de qué manera lo vamos a rehabilitar. Porque ya sabemos con las guías de 2024 que sí, hay que caminar al menos 150 a 300 minutos de ejercicio aeróbico por semana, de una intensidad moderada o de 75 a 150 de actividad intensa o vigorosa. Eso ya lo habíamos escuchado muchísimos años, pero aparece por primera vez ya lo que serían los ejercicios de resistencia y por supuesto los ejercicios de musculación. Sin embargo, hasta ahora todavía no he arrancado mi conferencia. Así que me descuentan todos los minutos que llevo a hablar. eh, resulta que tenemos dos tipos de modelos. Este es el modelo MICT y este es el modelo que nosotros hemos hablado durante muchísimos años. Que el MICT es por las siglas en inglés, es entrenamiento continuo de intensidad moderada. Era lo que le decíamos a todos los pacientes. El paciente puede caminar, el paciente puede hacer bicicleta, antes le decíamos también hacer natación, hacer senderismo, por supuesto senderismo de baja intensidad, no subir el Roraima, es correr o subir escaleras. Eso le decíamos al paciente anteriormente, que solamente era la única estrategia que podíamos utilizar. En los últimos años se ha desarrollado el HIIT, por sus siglas en inglés, entrenamiento interválico de alta intensidad. Entonces ya aquí empieza a ponerse la cosa un poquito color de hormiga, porque ya nosotros tenemos que hacer que el paciente haga sentadillas, flexiones, hacer montañismo, hacer zancadillas alternas, hacer salto de fuerza, pero aquí el paciente empieza a enfrentarse al tiempo, porque nosotros empezamos a hacer que el paciente haga mayor cantidad de repeticiones en determinados y cortos periodos de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente empieza a enfrentarse al tiempo, porque nosotros empezamos a hacer que el paciente haga mayor cantidad de repeticiones en determinados y cortos periodos de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente empieza a enfrentarse al tiempo, porque nosotros empezamos a hacer que el paciente haga mayor cantidad de repeticiones en determinados
espacios de tiempo. ¿Y esto por qué es importante? ¿Y por qué les traigo aquí la prueba de cardiopulmonar? Porque resulta que la prueba cardiopulmonar, hasta el momento, y si mi conocimiento no falla, solamente se hace en Caracas y la hace un solo instituto que en la actualidad tiene la difusión de gases. Porque para poder realizar esta prueba cardiopulmonar necesitamos tener a juro la difusión de gases y la mascarilla. En muchos centros colocan la mascarilla y no tienen incluso el difusor de gases. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Quiero sacar un poquito el mito de que si el paciente no se hace una prueba cardiopulmonar, no está siendo bien evaluado. ¿Por qué? Porque la prueba cardiopulmonar ya se sabe que es una prueba que debe ser realizada en pacientes con patologías respiratorias, no necesariamente el paciente que tiene patologías cardíacas. Lo normal es que, por supuesto, sabemos que corazón y pulmón llegan a ser prácticamente el mismo órgano. Todo lo que afecta a pulmón afecta a corazón y viceversa. Pero si el paciente no tiene de origen una patología pulmonar, una prueba cardiopulmonar, no siempre está indicado. Pero este valor de VO2 máximo o VO2 pico es una prueba que nosotros necesitamos valorar y que se utiliza mucho en los próximos estudios que les voy a mostrar para conocer si el paciente tiene mejoría. ¿Por qué? Porque nos habla de pronóstico. ¿Por qué? Porque nos habla de capacidad vital. ¿Por qué? Porque nos habla de calidad de vida. Y entonces aquí tenemos una comparación de ambos tipos de ejercicio. Tenemos el mix versus el HIIT y dependiendo de lo que nosotros queremos conseguir con cada uno. Si nosotros queremos mejoría de gasto cardíaco, de volumen sistólico y de volumen pico, pues nosotros el HIIT siempre va a estar con mejores obtenciones de valores. Pero si nosotros queremos más adaptaciones vasculares, si nosotros queremos perder esa grasita desagradable, pues es preferible utilizar más bien ejercicios tipo mix. ¿Y por qué? Porque utilizan diferentes tipos de fibra y al utilizar diferentes tipos de fibra, bioquímicamente, pues utilizan diferentes sustratos. Por lo tanto, utilizan la fosforilación oxidativa, que es la que a todos nos encanta, porque nos quita la grasa malvica de todo el lado. Pero también podemos utilizar la otra fibra, que es una fibra un poco más rápida, nos permite caminar más rápido, bailar, dar una conferencia sin quedarte sin aire, y nos permite, por supuesto, una mejor función mitocondrial. Y les traigo con esto nos vamos a quedar el resto de los 6 minutos. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiero que vean con esto? El gasto cardíaco a nivel del HIIT es muy alto. En el nivel del mix es más moderado. Nosotros vemos que la fatiga en el paciente que hace HIIT es mucho mayor, a diferencia del paciente que hace mix. Pero miren los tiempos. Y esto es aquí donde quiero que se enfoque. Para hacer mix, un paciente tiene que rehabilitarse por al menos 30 a 60 minutos de actividad. Un paciente en HIIT solamente con 15 o 30 minutos obtiene los mismos resultados. Aquí vamos a ver diferentes pacientes. Fíjense que son diferentes edades. Estos son pacientes de nuestra unidad. Estos son pacientes que, fíjense que, por ejemplo, esta persona está realizando en este momento un mix. Pero aquí, para ella, está realizando HIIT. Es decir, que un mismo paciente puede tener una combinación perfecta de ambos estilos de rehabilitación. Esta paciente ya es una paciente que solamente realiza HIIT y este paciente, ya lo que lo tenemos aquí, este paciente está realizando un HIIT. Pero por supuesto, fíjense que no es poner a correr al paciente y decir al paciente, corre y dale más rápido. No, es a su velocidad. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con su frecuencia cardíaca. Estamos trabajando con su frecuencia cardíaca máxima. Si el paciente con este ejercicio llega al 85% de su frecuencia máxima, él está en HIIT. ¿Ven la diferencia? Y eso es lo que quiero que se lleve. No necesariamente es la velocidad, es el alcance de frecuencia cardíaca durante su actividad física. Ahora bien, aquí les traigo las perlas que apoyan estas dos rutinas de ejercicio y cómo puede beneficiarse una frente a la otra. Esto fue un estudio a largo plazo que se realiza en pacientes con enfermedad arterial coronaria y se evalúa la velocidad pico en todos. Se utiliza, son 96 un solo centro con 96 participantes entre 18 y 80 años, por lo tanto no hay límite de edad. Se realizaron pruebas de ejercicio cardiopulmonar y se realizó un programa de HIIT 4x4 minutos versus un programa de mix de 40 minutos. 3 sesiones por semana durante un seguimiento de 4 semanas, un seguimiento de 12 meses. ¿Qué obtenemos? Después de las 4 semanas, HIIT
mejoró la velocidad pico 10% frente a 4% en mí, estadísticamente significativo. A los 12 meses, ambos grupos muestran similar VO máximo, es decir, MIT y HIT pueden ser valorados de forma igual si el paciente mantiene la rehabilitación, que es lo que debe hacer de forma continua. Quiero obtener un cambio rápido, arranque con HIT. Quiero obtener un cambio, con cualquiera de las estrategias que puedo utilizar. ¿Por qué? Porque existen mayores adaptaciones cardiovasculares con el HIT, por lo menos más rápidas. Hay una reducción del volumen de la placa ateromatosa coronaria. Ambos son factibles y son seguros. Y bueno, el HIT demuestra una mayor eficiencia temporal, es decir, más rápido se obtienen los resultados. Ahora bien, este es otro metaanálisis, entonces donde se evalúan a 953 pacientes con muestras representativas para cada uno de los grupos y se obtiene una mejor capacidad respiratoria de HIT versus MIT en rehabilitación cardíaca. Los programas de 7 a 12 semanas, por supuesto, son programas cortos y van a dar beneficios de HIT frente a MIT. Hay un aumento de la velocidad pico y, por supuesto, hay reducción de la mortalidad cardiovascular y de la mortalidad total. Este estudio que viene a continuación me gustó muchísimo porque son pacientes que fueron a PCI. Estos pacientes los llevaron a IBUS y se les hizo IBUS antes y al finalizar la rehabilitación. Los resultados fueron para mí sorprendentes. Primero, pacientes con enfermedad coronaria estable, estos fueron solamente tratados con HIT. Pacientes fueron a PCI, 6 meses de HIT supervisado, produjeron regresión significativa del volumen de la placa aterosclerótica coronaria, sin aumento de eventos adversos coronarios. Y lo increíble que me pareció a mí es que los efectos observados sobre la carga ateromatosa fueron comparables con terapias hipolipemiantes intensivas que hablamos esta mañana. Entonces, bien, los efectos de HIT versus MIT, entrenamiento continuo de alta intensidad, ideal para pacientes descondicionados. Usted tiene un paciente que nunca en su vida hizo ejercicio, es un paciente que le tiene miedo al gimnasio, usted puede iniciarlo fácilmente con MIT. Usted tiene un paciente quiere tener más eficiencia en tiempo, quiere conseguir un mayor estímulo de la velocidad pico, particularmente atractivo para mejorar la capacidad funcional, utilice HIT. Y el algoritmo práctico en pacientes frágiles, nos acaban de nombrar ahorita, pacientes con temor al ejercicio, pacientes que van a iniciar rehabilitación, puede iniciarlos a todos de una forma segura con HIT. Quiere pasar al paciente después a HIT, ya es un paciente que empieza su rehabilitación, un paciente que ve usted que ya tiene mayor tolerancia al ejercicio, páselo a HIT sin ningún problema, ya tiene, si tiene por supuesto experiencia previa en el ejercicio, pues ideal, y si el paciente tiene limitación de tiempo, doctora, yo estoy demasiado ocupada, yo no puedo durar 3 horas en el gimnasio, no hay ningún problema, usted puede hacerle el HIT y con ese HIT usted va a obtener resultados mucho más rápido. Por lo tanto, el debate actual era si HIT era mejor que MIT o viceversa, pues para mí, y es lo que concluye la mayoría de los autores, MIT controla la base, HIT optimiza el rendimiento. La combinación secuencial de ambos representa probablemente la mejor estrategia y la más inteligente en rehabilitación cardíaca moderna. Y me voy a tomar estos 32 segundos para decir que yo fui la primera paciente de mi unidad cardiovascular. El que no sabe mi historia, yo tengo un pulmón menos de hace 7 años y pasé de tener que iniciar ejercicios respiratorios a hacer 25 kilómetros de bicicleta, a subir cerro, a entrenar todos los días, a jugar un deporte, a subir cerro de noche, incluso como me dice Emilia Martínez, la cabra loca.